El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, e inmediatamente la derribó, y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cruz, el Calvario, nos enseñan, sobre todo a nosotros los cristianos, que ella misma se convierte en el árbol de la vida. Así la llaman los padres de la Iglesia y reconocen el peldaño de la cruz allí en el Calvario como único árbol bueno que produce frutos buenos. Y todo sarmiento que permanezca unido a esta vid, que es la cruz del Señor, que es su palabra, que es su conducta misma, toda sarmiento, toda rama que permanezca unido a esta vid, a este tronco, a este árbol, va a producir esos mismos frutos, es decir, los frutos buenos de Cristo, la vida misma de Cristo. Pero también hay un árbol malo, y ese árbol malo también tiene ramas, también tiene sarmientos añadidos a él, y quien esté añadido a ese árbol va a producir frutos malos. ¿Cuál es el fruto que viene del árbol bueno? El fruto que San Pablo mismo hoy está testimoniando en la carta a Timoteo. El fruto de una vida en Cristo, de una vida que fue pagana, que fue pecadora, de una vida que estuvo en la malicia, de una vida que estuvo en la ironía por ignorancia, pero que después fue salvada por el Señor y se convirtió en motivo de ejemplo, porque está bien y es muy cierto que se crea esto, le dice San Pablo a Timoteo, de que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo me perdonó para que yo fuera el primero en quien se manifestara toda la generosidad y sirviera
de ejemplo. ¿Por qué San Pablo ya se está poniendo como ejemplo? Porque ya no es lo que era antes. Porque ya no vive como vivía antes. Porque ya no se comporta como se comportaba antes. Porque la vida de Pablo ya no es una vida en el pecado. Aunque fue pecador y fue salvado del pecado, ahora ya no vive para el pecado. Ahora ya no es esclavo del pecado, ni motiva a nadie a vivir en el pecado. No es la teología paulina. No es el criterio moral de San Pablo. Para San Pablo es muy claro que después de haber sido salvados, no hay que volver al pecado, no hay que volver al mal y no hay que volver a producir frutos malos. Porque quien produce frutos malos, ya sabemos de dónde viene. Si mis pasiones producen frutos malos, ya sabemos dónde están injertadas mis pasiones, de dónde están bebiendo mis pasiones. Si mis pasiones están buscando el mal, están buscando el mundo, están buscando la apetencia de la carne y todo lo que esclaviza, ya sabemos en dónde están injertadas. Porque nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo todo el patrimonio tradicional y magisterial de la moral de la Iglesia, que una pasión, un sentimiento, cuando verdaderamente está unido a Cristo, esa pasión y ese sentimiento terminan comportándose como Cristo. ¿Y eso quién lo sabe? Eso lo sabe Dios y lo sabe cada uno de nosotros, si ciegamente no nos engañamos. Ayer precisamente en la lectura secuencial que trae la liturgia de la palabra, venía la advertencia del Señor en una parábola diciendo que un ciego no podía guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el mismo hoyo. Y dice el Señor, ¿por qué te fijas en la paja que tiene el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? Ese es un problema de juicio que muchas veces nosotros tenemos en nuestra corrupción tan grande, que somos muy hábiles para detectar el moho, la paja, para detectar el polvillo que hay en la conducta del otro, y nos damos cuenta porque nos fijamos en el comportamiento de manera secreta y de manera privada, estamos pendientes de lo que hace el otro y nos damos cuenta de lo que hace de manera personal y no ves la viga que hay en tu ojo. Eso ya es una tendencia desordenada en el corazón. Y esos que juzgan, esos que andan pendientes como un fiscal de cualquier actitud, comportamiento mínimo que hacen los otros, son los que más reclaman justicia para ellos. Son los que más reclaman misericordia para ellos. Son los que más reclaman la justificación de los hombres para ellos. En cambio, el humilde que ve la viga que tiene dentro, no se pone a buscar la justicia de los hombres. ¿Sabe a dónde va a buscar justicia? La busca en la única fuente de la justicia, que es el Señor. Quien se basa solamente en la justicia humana, en la ceguera personal, le encanta que todos tengan caridad con él o con ella. Todo el mundo tiene que estar doblegado y tiene que estar rindiéndole honores y tiene que estar dándole aceptación y tiene que estarlo queriendo y tiene que estarlo justificando. Eso es fruto de la ceguera. Solo un corazón ciego, una conciencia ciega se puede comportar así. Una conciencia que se da cuenta de la viga que tiene, sabe a dónde ir a buscar justicia. La busca en el Señor, la busca en su corazón. No anda mendigando por ahí a los hombres y no se anda poniendo a pelear por ahí, a generar conflicto, porque son los más conflictivos que pueden existir en el día a día, en el contacto a contacto social y personal. Es lo más conflictivo que puede haber. Por eso San Pablo hoy se lo advierte a Timoteo. Está muy bien
voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús me perdonó para que yo fuera el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener vida eterna. Cuando San Pablo se creía puro, se creía justo, se creía el humilde, se creía el perfecto, se creía el intachable, se creía el que verdaderamente tenía la comunión perfecta con Dios, el único que manifestaba la caridad de Dios, como él mismo lo testimonia en la carta a los Filipenses, el más conocedor de toda la teología rabínica y judía, el que verdaderamente conocía las profundidades de la fe judía. Cuando se creía todo esto, San Pablo perseguía a los otros, perseguía a los que eran justos verdaderamente. Y mientras tanto los justos no se preocupaban por obtener la aceptación de San Pablo ni de los judíos, sino la aceptación del Señor. Y un día San Pablo se da cuenta de la viga que tiene dentro y hace lo mismo que hacen los que él está persiguiendo. Se va a buscar al Señor, se va a buscar la misericordia en Él, se va a buscar la justificación en Él. No busquemos aceptación de los hombres. Eso es una ruina para el alma. Cuando uno busca la aceptación humana, uno está a un paso de arruinarse totalmente y de volverse más ciego de lo que está, de perderse más rápido de lo que está perdido. Es Cristo el que vino a salvarnos, es Cristo el que perdona, es Cristo el que libera, es Cristo el que tiene verdaderamente el amor que todos necesitamos, nadie más lo tiene. Cuando uno no tiene esta conciencia y no tiene la fe para reconocer de que todo le viene de Dios en Cristo Jesús y que Él es la única fuente, uno se pone a mendigar por ahí amores. Y por estar mendigando amores uno apostata y se vende y se entrega y termina cometiendo las blasfemias y las barbaridades más grandes en contra de Cristo mismo y de la fe, y termina destruyendo a los demás de la forma más arbitraria. No busquemos la aceptación humana. No creamos que el orden que necesita establecerse en el mundo y en la iglesia viene de los hombres, porque eso es una mentira. Miren el conflicto tan fuerte que hay hoy dentro de la iglesia en vísperas del sínodo, de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Es una pelea. ¿Y cuál es el centro? ¿Cuál debe ser el centro para nosotros los cristianos? Con esperanza, con alegría, con ilusión, sin miedo. Cristo el Señor, su palabra. Pero ¿saben por qué hay tanto conflicto? Porque la dependencia de nuestro corazón humano no es la dependencia de una búsqueda total de la palabra del Señor. Si verdaderamente estuviéramos dependiendo de la palabra del Señor, como lo afirma el Señor hoy en el Evangelio, no estaríamos tan preocupados y tan angustiados. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué se ponen a pelear y a generar conflicto y no hacen lo que yo les mando? Miren, los que hoy se autoproclaman defensores de la unidad en la iglesia son los que más daño le están haciendo a la iglesia, porque se venden, porque no estamos escuchando al Señor que nos dice cómo nos debemos comportar, cómo nos debemos vivir, cómo debemos orientar nuestra vida, y porque ya la dependencia de criterio para saber qué hacemos y qué no hacemos no es la palabra del Señor, sino lo que vayan diciendo ciertas fábulas teológicas por ahí, espirituales, pastorales, ciertas recomendaciones humanas. ¿Por qué dice el Señor en el Evangelio? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo?
y otros asustados y llenos de miedo, angustiados, se están deteniendo en la amenaza y no en el Señor. Y eso está muy mal, porque le están dando más importancia a la amenaza y le están dando más importancia a la fuerza del mal que a la promesa del Señor que nos dice: no tengan miedo. Y muchos están perdiendo la cabeza en la iglesia por esto. Y es un conflicto que en realidad Cristo no es el centro de este conflicto. Porque si Cristo fuera el centro, el conflicto se terminaría. Pero tanto unos como otros no están mirando al Señor. Y eso es una evidencia clara de que no se está buscando la palabra del Señor como salida. Es una evidencia clarísima. Tanto el que cree estúpidamente que el demonio va a acabar la iglesia cuando no la va a acabar, porque la palabra del Señor dice que las fuerzas del mal no van a prevalecer sobre ella. Eso es una ceguera. Y uno no puede dejarse envenenar. Uno no puede dejar entrar esa cizaña en el corazón de desconfianza, de miedo, que lo único que hace es darle fuerza al demonio. La tiene porque nosotros se la damos. Y hay gente en la iglesia matando la esperanza de muchos cristianos y llevándolos a la locura, a tomar decisiones incorrectas, porque la libertad humana hoy está más amenazada que nunca. Si antes había estado amenazada, hoy también. ¿Cómo podemos ser tan tontos de detenernos en el mal cuando miren la promesa del bien? Fíjense en el Salmo lo que dice hoy, y es palabra de Dios. El Salmo 122 dice: bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, alábenle sus siervos, desde ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, su gloria por encima de los cielos. ¿Qué es que este obispo, este cardenal, que estos cardenales quieren proponer? Es, no solamente lo están proponiendo, lo están buscando. Ciegos también, arrastrados por el mal, por un juicio erróneo, por un capricho personal a lo mejor, o por el pecado mismo que inunda a cada corazón, que es el único que puede llevar a buscar cosas nefastas dentro de la iglesia, a relativizar los principios morales. Pero no hay que tenerle miedo a eso, porque la gloria del Señor se impone sobre cualquier voluntad humana y espiritual. Cristo es el Señor, y ya nos demostró que Él es el Kyrios, el Señor de la historia, del tiempo, y que por encima de Él no hay nadie. No existe ninguna voluntad. Por encima de la de Él, no existe ninguna más. El discípulo no está por encima del maestro, decía ayer también el Evangelio, siguiendo esta misma secuencia. Ya le bastará al discípulo después de que se deje instruir. Pero ¿saben qué está pasando en la iglesia? Que nosotros somos unos necios, unos tontos, unos ciegos, y no nos estamos dejando instruir por el Señor. Somos unos retrasados racionalmente, porque no estamos prestándole atención a la palabra del Señor, porque nos estamos embobando en opiniones, porque estúpidamente nos estamos entreteniendo en teologías, en especuladores, porque de esos hay muchos dentro de la iglesia, que lo único que están haciendo es ser instrumentos del demonio para matar la esperanza de los cristianos. Mire, yo no me cansaré de decirle a la gente: dejen escuchar bobadas en internet, dejen de prestarle atención a tanta información dañina y vayan a la palabra del Señor, que esa sí nos levanta el ánimo, esa sí nos hace crecer en la esperanza, esa sí nos salva, como dice San Pablo hoy, esa sí nos llena de entusiasmo y de ilusión. Pero que este obispo dijo esto, que este otro dijo otro, que este cardenal está diciendo que hablemos de Jesucristo. Es que yo les voy a decir a quién se parece el que viene a mí primero. Pero ¿qué estamos haciendo? En vez de dedicar más tiempo para ir al sagrario,
Se lo dedicamos a lecturas, a escuchar una cantidad de cosas. Padre, es que este es un buen teólogo, este padre o este teólogo. No, él tiene una fuente de la que tiene que estar bebiendo, y yo tengo una única fuente de la que tengo que estar bebiendo, y es la misma para los dos y para los tres, y se llama Jesucristo en la Eucaristía, y se llama Jesucristo en su palabra. No seamos tan tontos de dejar al Señor a un lado y irnos detrás de otros que no sabemos ni siquiera a dónde nos van a llevar. La gente está perdiendo la cabeza, y no uno, muchísimos, miles y miles de personas. Los católicos están perdiendo la cabeza. Quien viene a mí. En segundo lugar, escucha mi palabra. Vaya, pregúntele a toda esta gente que sabe tanta teología, a ver si se saben los textos bíblicos, si se conocen la historia de la salvación contada por la misma Sagrada Escritura, saben exégesis bíblica, saben los métodos histórico-críticos, todos los géneros literarios se los conocen, tienen volúmenes, tienen series en internet larguísimas de exégesis bíblica. Pero verdaderamente estamos escuchando la palabra del Señor o interpretaciones necias de la palabra del Señor. Yo no sé la gente cómo está de ciega y se sienta a escuchar horas y horas a quien no debe escuchar, y a quien debe escuchar le da sueño, coge la Biblia y apenas empezó le agarró el sueño y con la cabeza para abajo. Va al sagrario y ya le está picando quién sabe qué, y no ve la hora de salirse y es con el reloj mirando a ver a qué hora se tiene que ir. Viene a la Eucaristía y no ve la hora de que se acabe la Eucaristía. Y esas son las fuentes. Esas son las fuentes. Quien viene a mí, escucha mi palabra. Se parece a un hombre que al construir hizo su excavación profunda. Dice, voy a decir a quién se parece el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Por eso el Señor lo advierte. El Señor y la Iglesia sostiene eso hasta hoy. Lo ha sostenido en más de 2000 años. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso nos advierte el magisterio de la Iglesia que es erróneo juzgar los actos solamente partiendo de las buenas intenciones. Padre, es que yo tenía recta intención, no es suficiente. No todo el que me diga tenía buenas intenciones se va a salvar. Lo dice el Señor en su palabra y lo sostiene la Iglesia. Y San Juan Pablo II lo reafirmó en la Veritatis Splendor. Padre, es que mientras tenga recta intención no importa. Ojo que ese no es un juicio católico. Ojo que ese no es un juicio moral cristiano. Ojo que ese no es un juicio evangélico. No está la verdad de Cristo allí. Es erróneo juzgar de los actos partiendo solamente de las intenciones sin tener en cuenta las circunstancias y el objeto elegido. Miren, toda la gente que metió la cabeza por donde no debió meterla en Colombia con las elecciones lo hizo con buenas intenciones. Y no se queden sentaditos tranquilos pensando que con esas buenas intenciones van a ser justificados. San Pablo tenía mejores intenciones que los que votaron por el aborto, por el matrimonio igualitario, por la adopción para personas del mismo sexo, por la legalización de la droga. San Pablo era más puro en eso y estaba ciego, porque era celoso por la ley. Y él mismo se considera que estaba ciego. Imagínese San Pablo si se diera cuenta, hoy se da cuenta, y grita y habla de muchas maneras. Pero algunos dicen, no, eso está bien, esa es la voluntad de Dios. Obedezcan. Usted solo obedezca ciegamente. Por Dios. Es el que obedece la palabra del Señor, no el que obedece una interpretación humana, una manipulación humana.
¿Qué le está pasando a los católicos hoy? ¿Qué nos está pasando a los cristianos? Abramos los ojos y abrámoslo a la luz de la palabra del Señor. Empieza la Constitución Pastoral Gaudium et Spes a hacer una lectura de las amenazas que están atentando contra la sociedad humana y contra la Iglesia, y dice la Gaudium et Spes a la luz del Evangelio. La Iglesia no examina la realidad autónomamente. La Iglesia lo hace a partir del Evangelio, desde la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Miren, un corazón. Por eso dice el Señor que todo árbol malo produce frutos malos. Un corazón que esté, y ya por ahí nos damos cuenta cómo estamos con nuestros juicios y cómo van a ser nuestros juicios. Una persona que esté en pecado objetivo, así nadie lo conozca. Los razonamientos de esa persona son razonamientos viciados por el mal. Y por eso la Gaudium et Spes lo advierte, dice, una razón en pecado tiene que llegar a la conversión primero. Porque si no, todos esos juicios, esos consejos están dañados, están afectados, no son correctos. Padre, pero es que lo que me dice es verdad. Si ponte a analizar cuidadosamente que en un presupuesto de 10 verdades trae el error. Por ahí lo trae por algún lado. Uno se da cuenta en los predicados de algunos consejos que le dan a uno. Cuando uno se va a analizar, perfecto, bellísimo, y empiezan Señor, Señor, y el Señor y por el Señor, y es que por las almas, para salvar las almas, porque es que tenemos que salvar las almas. Y por allá después, cuando uno termina de analizar todo el predicado, ahí está, sí, o en un artículo, o en un pronombre, o en una conjugación verbal, por ahí está el error, donde la gente no se dé cuenta. Y ahí viene el fruto malo. Y nos lo vamos tragando. La Iglesia ha aprendido últimamente tanto de eso. Miren, en la historia de la vida religiosa, tenemos historias de comunidades, ¿sí? Comunidades religiosas prósperas, con fundadores nefastos. Y la Iglesia lo ha vivido, y la Iglesia no ha tenido reparo en advertirnos a nosotros los católicos. Pero Padre, esa era la santidad misma en persona. Y esa santidad después Dios cogió y la desvistió y dijo, miren lo que había acá. No era un árbol bueno. Miren cómo es de sutil hoy el demonio, que se sabe vestir de santidad. El diablo se sabe vestir hoy de obediencia. Hoy se sabe vestir de eso. Lo hace perfectamente. El diablo se sabe vestir de humildad hoy. Lo hace perfectamente. Y un ropaje que tú quedas, si uno juzga por las apariencias y por la percepción sensitiva, no sé qué, le dan ganas de arrodillarse, postrarse y pedir bendiciones, ¿sí? El diablo se sabe vestir de todas las virtudes, pero no de verdad. No puede con la verdad del Evangelio. No puede con la verdad que la Iglesia ha predicado. El diablo no pudo con la verdad de la vida, defender la vida desde el momento mismo de la concepción hasta el término natural en esta existencia. No es capaz. No es capaz, no ha sido capaz. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Miren, el Señor nos advirtió que iban a venir las crecidas. Vino una creciente. Está viniendo en el mundo la creciente de los errores. La gente está entretenida en las catástrofes naturales. Ellas son solo un signo pequeño para hacer una lectura. ¿Sí?
Pero hay una creciente más terrible y es la oleada de errores que tiene invadido al mundo y tiene invadida la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preocupando por escuchar más la palabra del Señor? ¿Por venir más a la oración, a la Eucaristía, al sagrario? ¿Por meditar más profundamente la palabra de Dios? ¿Por estudiar el catecismo, conocer la verdadera interpretación de la palabra de Dios en el catecismo? No solamente formándonos ahí, sino meditando todo lo que nos dice la iglesia, valorando, contemplando estas verdades que ya fueron defendidas por los santos y por los mártires. Pero la iglesia, ¿con qué? Muchos en la iglesia, ¿con qué se están entusiasmando? ¿Con qué nos estamos entusiasmando? Abramos los ojos, por favor, y rápidamente, porque estamos en peligro. Si no tenemos la doctrina del catecismo, perdemos la cabeza. Nos dijo San Juan Pablo II que ese catecismo era norma segura para estar donde debíamos estar. Vea, hagan el ejercicio ustedes con la gente, los católicos que les enseñan y le predican. Haga usted nomás el ensayo, póngase a leer unos presupuestos del catecismo y vaya, pregúntele un día de manera personal a ese predicador que le enseña tantas cosas. Léase usted bien esos numerales y hágale una pregunta sobre eso a ver qué le contesta. Le dan una cantidad de discursos que no tienen nada que ver con el magisterio de la iglesia. Es como hoy está de moda, como están instrumentalizando a la iglesia católica para hacer política. Lamentablemente, qué vergüenza, católicos valiéndose de su fe, de la pobre iglesia, para obtener beneficios políticos. Miren, el Concilio Vaticano II, vayan, lean la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, para que vean la interdependencia de la iglesia frente al Estado, y la libertad que tiene la iglesia para decirle a la política, usted tiene que ser así, así, así. Porque la iglesia tiene autonomía, porque a ella esa autonomía no le viene de la política, de una fuerza partidista, le viene de la fe en Cristo. Y católicos hoy se han dedicado a hacerle más promoción a políticos que a Cristo. Así están. Y usted lo podrá ver en los estados, lo podrá ver en todo eso. Es más importante todas esas, bueno, yo no veo estados, pero me imagino, no sé por qué me lo imagino. Esperemos que no coincida con la realidad, sí. Y que todo eso sean imágenes de Cristo, motivación a escuchar su palabra, venir a Cristo para tener, porque es que la reforma política viene de un corazón que se ha dejado reformar por la verdad, y la verdad está en Cristo. Por eso la iglesia nunca se ha enmaridado con el Estado. Y por eso hemos escuchado al Papa advertirnos. El Papa Francisco lo ha hecho como pastor, como Papa, como Padre nuestro, diciéndonos primero, porque es que muchos obispos han caído en eso. Hay obispos que son más siervos del Estado, de los políticos que de Cristo y que de la iglesia. Y le prestan más obediencia y atención a los políticos que a la iglesia. Y están más atentos de la dinámica política en un país que de la dinámica del Evangelio de Cristo y de la iglesia. Y a la hora de aconsejar, aconsejan unas arbitrariedades. Miren, yo fui testigo de eso. Yo lo vi, como antes de elecciones presidenciales. No crean que esto tocó muchas esferas de la iglesia, en la jerarquía. Permitieron esto. Y no es la doctrina social de la iglesia, no es la moral social de la iglesia. Decirle a uno que solamente tenía esas dos alternativas malas, que como católicos no teníamos más alternativas, que solamente estaban esos dos males morales. Eso es una presión religiosa y un abuso de autoridad para llevar a los pobres católicos a caer en el degüelladero. Cuando un católico tiene muchas salidas, ¿sí? Y si ninguna de esas salidas humanas sirve, tenemos la salida de obedecer a Dios antes que a los hombres y hasta de entregar la vida
Hay una causa, doble efecto ahí. Por la verdad, yo puedo exponer mi vida, que me maten, pero yo no apostato de la verdad. Es que a mí me espera una vida mejor, porque esta vida mía no termina acá, ¿sí? Empieza en la vida eterna. Pero mismos jerarcas llevaron, siendo pastores, llevaron a la grey a que se las devorara el lobo. Eso está pasando en la política. Miren, al Papa Francisco, porque lo ha visto y lo ha advertido, nos lo ha advertido a nosotros, los sacerdotes, a los pastores: no sean siervos de Estado. No trabajen, nos ha dicho, ustedes son siervos de Cristo y de la iglesia. Tienen que vivir para la iglesia. Por eso algunos no quieren al Papa. Es muy claro, él es lo que tiene que decir, lo dice francamente. ¿Sí? Él sabe, el Papa Francisco sabe cómo la iglesia, porque le tocó vivirlo y lo ha vivido, se ha visto amenazada por esas presiones políticas. Mire, hay un candidato apoyado por supuestos católicos que volvió nada al Papa Francisco. Pero hay católicos que lo apoyan, ¿sí? Como aquí en Colombia cuando igualaron a la Virgen a una prostituta. Pero católicos apoyan. Padre, eso no es tan grave, me decían a mí. No, padre, eso no, pues eso no es tampoco tan delicado. Y era una blasfemia contra la Virgen. Pero a los católicos, a mis hermanos católicos no les importó un bledo eso. Y eso que aman a la Virgen, imagínense. Miren, un árbol malo que produce frutos malos. Ojalá fuera una invención mía para que mi corazón, a mi corazón no le doliera eso. Pero lo vi, lo comprobé y lo que comprobé. Que un partido, un candidato ofenda al Señor y lo ofenda públicamente y se burle públicamente del Señor, de la Virgen. Dios mío santo. Pero más grave aún, ese pobre por ignorancia seguramente, pero más grave aún, que un católico que predica, que enseña, que aconseja, que habla del amor, lo apoye. Y apoyándolo a él, apoya todas esas cosas. Hipócritas. Hay mucha hipocresía dentro de la iglesia, mucha payasería. Un día me decía una persona, yo hablo mucho con personas que no son confesionales y me piden cita y tengo conversaciones muy profundas con ellas. Me dijo un día: padre, yo no era una persona confesional, asistí a un culto y me dijo, salí de ahí y qué payasada lo que vi. Y es una persona muy respetuosa, mucho. Me dijo: padre, pero qué payasada. A veces nosotros los sacerdotes nos prestamos para eso. El Papa Benedicto XVI, en Introducción al Cristianismo, citando una parábola de Søren Kierkegaard en uno de sus libros, cita precisamente el payaso del circo. Un payaso que entretenía a la gente, todo el mundo se reía, cautivo, el payaso se volvió famoso, muy famoso, y la gente era feliz yendo a las escenas con el payaso, pero el día que el payaso dijo la verdad, nadie le creyó. Porque la gente se entusiasma con la mentira, y le gusta, y la celebra, y la reproduce. Ya lo vivimos en Colombia, y lo estamos viviendo en el mundo, y lo estamos viviendo en América Latina. Todas estas líneas políticas que hoy están surgiendo son así. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanitos, la salvación nos espera. El cielo está ante nosotros. Tenemos la oportunidad o de ser del cielo o de ir para el otro lado. Eso lo elegimos nosotros. Y nos enseña la iglesia que nuestra libertad es finita y muy limitada. Por eso nosotros podemos tomando decisiones ahí por lo que nos parece o por lo que a otros les parece. Nuestra libertad tiene que estar ordenada a la voluntad de Dios, manifestada en su palabra, manifestada en la iglesia, en el catecismo de la iglesia católica. Miren, ¿por qué los católicos están entretenidos allá
¿Qué va a pasar en el sínodo? Dejan de estudiar el catecismo. Pónganse a estudiar el catecismo y a orar por el sínodo, para que entiendan la dinámica de ese sínodo. Pónganse a meditar la palabra del Señor y a orar con ella, a amar profundamente la Eucaristía, para que vean que el Señor nos va a enseñar qué va a pasar allí. Pero que nos lo enseñe el Señor, no la sospecha, la opinión, que le gusta sembrar tanta cizaña. Y ese es el diablo mismo. Todavía no ha pasado nada, esperemos. Es en octubre. ¿Y qué va a pasar? A los que no están buscando rectamente al Señor, les va a venir esa tormenta. Porque va a venir. ¿Y qué va a pasar con el que no haya construido sobre roca? Ya les voy a decir, dice el Señor. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no pudo derribarla. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Miren, los pastores hoy tenemos que estar llevando a la gente a la Eucaristía, a la palabra del Señor, al Santísimo, al corazón de la Virgen, a través de la conversión. Esa es nuestra tarea. A nosotros nos mandaron a ser informantes de opiniones. Nos mandaron a predicar la verdad, a predicar a Cristo como la única roca, la única fuente de salvación, la única salud para el alma y el cuerpo. Y estamos entretenidos, ya no confesamos, ya no atendemos a la gente en dirección espiritual, que es propio de nosotros los sacerdotes. Ya no celebramos, ya nos falta amor para celebrar la Eucaristía y contagiar a la gente del amor por la Eucaristía, por estar en tonterías. La práctica pastoral del sacerdote está vinculada al ejercicio en la celebración del sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia y de la consejería. A la gente que busca la confesión, yo aquí lo vivo. Ojalá hubieran más sacerdotes para ayudar a confesar la cantidad de gente que llama, que pide, que viene a buscar aquí. A veces vienen desesperaditos, gente de toda clase, jóvenes, niños. A mí, por darle orden, porque soy limitado, me toca organizarle citas a la gente. Pero a veces la gente viene desesperada de lugares, de ciudades, a buscar confesión. Yo no lo puedo creer cuando me dicen: padre, es que voy a buscar con quién confesarme y no encuentro. Y enseguida dicen: llamo al padre Omar y tampoco me atiende. Bueno, gracias a Dios yo no lo hago porque esté haciendo otra cosa, porque estoy haciendo eso. Pero soy muy limitado. ¿Yo qué hago? Sí. Pero la tarea pastoral de sacerdote está en eso. Y la gente es feliz entreteniéndonos en otras cosas. Yo doy un curso aquí de catecismo todos los miércoles a las 10 de la mañana y la gente me dice: padre, ¿por qué no lo transmite? Porque es que esos medios a veces son peligrosos, ¿sí? Y uno resulta respondiendo más a una exigencia cibernética que a una exigencia de la palabra del Señor, que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de venir a Él, de escucharlo a Él y de obedecer su palabra. San Pablo lo hizo y experimentó la misericordia de la salvación en su vida y se convirtió en ejemplo para muchos. Y por eso el salmista hoy puede cantar con alegría, y si nosotros hacemos lo mismo, el Señor levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol. Al fin de cuentas, miren, la salvación de la iglesia, gracias a Dios, no depende ni de un sacerdote, ni de un obispo, ni de un cardenal, ni del Papa Francisco, ni de ninguno de nosotros. La salvación de la iglesia depende, y su estabilidad, de Cristo, su fundador, que es el que la timonea, ¿sí? Nuestra salvación depende de que estemos en esa barca, o no, de que nos vayamos ahí o no, o que nos dejemos sacar como se está dejando sacar tanta gente. Y quien está naufragando, es bueno que se devuelva y se tire nuevamente a la barca, porque fuera de la iglesia no hay salvación.
Y eso entendiendo la iglesia en una dimensión más rica que humana, en una dimensión espiritual. Porque hay gente que está vinculada a la iglesia sin estar dentro de ella, entre comillas. Hay gente, nos enseña el Concilio Vaticano II, hay gente que no es confesional y está más vinculada a la iglesia que nosotros los católicos. Porque a uno lo vincula a la iglesia el que haga la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios se desvincula de la iglesia. Y hay mucha gente que no es confesional y vive la voluntad de Dios, ya está vinculado sin tener una partida de bautismo, sin tener una partida. Eso sucede porque viven la voluntad de Dios, se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios. Padre, ¿y eso sí es posible? Sí. El concilio nos enseñó y siempre nos ha enseñado la tradición de la iglesia que está la misión universal del Espíritu Santo. Un padre de la iglesia hablaba de las semillas del verbo. Y todos creemos, por lo menos los católicos creemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos conservamos en nosotros una huella de Dios muy grande. Hay gente que nunca ha escuchado predicar el Evangelio y usted va y los ve y viven mejor el Evangelio que nosotros. Yo, en la pastoral que hemos tenido con los indígenas, lo he visto. En Veracatío, que hemos ido a las zonas de la selva en el Chocó, he encontrado algunos indígenas que viven una forma y no conocen el Evangelio como nosotros lo conocemos, pero los viven esos valores del Evangelio, porque no se han corrompido. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia de poder venir a Él, escucharlo a Él y obedecer su palabra. Miren, dejemos de ver ya tanta basura. Por favor, miren, se lo suplico. Cojan la Biblia, mediten la Biblia, vayan al sagrario, recen el Santo Rosario y verás que eso les trae paz al corazón. Algunos dicen que la gente se desconvierte haciendo eso, algunos católicos muy fervientes dicen que la gente se está desconvirtiendo haciendo eso, que se desconvierten absolutizando la Eucaristía. Imagínense, a ese nivel de herejía hemos llegado hoy. Eso es pura herejía. Si Cristo no nos salva, ¿quién nos va a salvar a nosotros? Entonces volvamos a Jesús, vengamos a Él, escuchémoslo a Él y pongamos en práctica su palabra y el Señor nos garantiza que estaremos firmes y nada nos podrá derrumbar ni acabar. Que la Virgen nos ayude, San José siempre nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,